Buenas tardes. Uy, qué fuerte. Me han dicho que me acerque, pero está esto fuerte. Bueno, pues buenas tardes. Empezamos un nuevo curso del Aula de Formación y Debate Feminista. Este año son 19 para 20 años ya que estamos aquí, que nos reunimos cada lunes primero de mes. Y entendemos que es un espacio necesario siempre, pero por supuesto a día de hoy sigue siendo imprescindible para seguir pensando, aprendiendo y reflexionando juntas. Bienvenidas, por tanto, un año más. Y como sabéis, este es un espacio que siempre decimos que es un espacio horizontal, es un espacio dialógico donde aprendemos juntas, donde las personas que estamos aquí no somos más que unas facilitadoras para poder pensar, poder aportar temas o ideas que después podamos debatir y podamos compartir, y que, por tanto, es un espacio también abierto a que personas nuevas, como es el caso hoy de Pilar, que ahora os presentaré, pues puedan aportar su experiencia, su saber y sus reflexiones de toda una vida profesional y personal en torno al tema que nos ocupa. Por tanto, podemos decir que este es un espacio de reflexión desde la teoría feminista de los ámbitos de actualidad y que, por tanto, necesitamos seguir estando a día de hoy pues pensando juntas, ¿vale? Mirad, este es un espacio que siempre nos gusta que sea presencial, porque evidentemente el debate requiere de nuestra presencialidad, de la participación, pero también es cierto que desde la pandemia empezamos por necesidad a hacerlo en streaming, y también esto supone una alternativa en muchas ocasiones para compañeras que o bien están fuera o bien no pueden acercarse hasta la sede de la universidad, y que, por tanto, nosotras valoramos cuando además los datos que el año pasado nos dio la sede fueron muy, pero que muy importantes. Por tanto, siempre decimos que siempre que podemos debemos de venir, porque nos vemos, porque hablamos, porque pensamos juntas, pero sí que es verdad que el streaming nos da una oportunidad muy importante y muy interesante para llegar a personas o a mujeres que no siempre pueden estar aquí con nosotras. Bien, pues recuerdo que siempre realizamos previamente la concentración que hemos realizado hoy y que este año, como hemos dicho, la adelantamos a las 8 menos cuarto para poder terminar pues sobre las 10 menos cuarto, que no, 9 y media, que siempre puede ser un poquito más, pero adelantar con el fin de que también los trabajadores y trabajadoras puedan también salir a una hora correcta, ¿vale? Y yo quería decir hoy aquí, además, que hoy, 16 de septiembre de 2024, para mí, y creo que soy portavoz de todas vosotras, es imprescindible mostrar nuestro apoyo y agradecimiento a Giselle Pelicot, porque, como ella muy bien ha dicho, la vergüenza debe cambiar de bando. La valentía, que no tiene por qué suponerse que las mujeres siempre tenemos que ser valientes, podemos serlo o no, pero la valentía de esta mujer de querer que el juicio sea público y de hacer de ello una defensa de las víctimas, me parece que es importante en un espacio como este el que le mostremos nuestro apoyo y nuestro agradecimiento. Y dicho esto, pues pasamos a enmarcar lo que es este curso, lo que va a ser este curso, ¿vale? Si bien en cursos pasados hemos ido abordando ámbitos colectivos de resistencia y de activismo feminista, este curso nos vamos a detener en reflexionar sobre el feminismo y la salud de las mujeres. Ese va a ser el tema. Es un tema que lo recogimos de las diferentes propuestas que se hicieron, que siempre hacemos en la última sesión del curso,
y en él concluimos que era necesario detenernos en analizar qué estaba pasando con nuestras vidas, con nuestros cuerpos de mujeres, con nuestra salud, desde una mirada feminista. Porque lo personal, una vez más, nos trajo a lo político. Nuestra compañera Mari Sigüenza, aquí presente, desde su experiencia vital del curso pasado, del año pasado, planteó la necesidad de hablar de este tema. Y a partir de ahí, pues empezamos a pensar en la posibilidad de abordarlo, pero además la conferencia de la profesora María Teresa Ruiz Cantero respecto a innovaciones en salud con enfoque feminista nos ayudó claramente a enmarcarlo y a ver que era posible, necesario el poder estar durante todo este curso trabajando en torno a él. Además, es importante pues las diferentes publicaciones que se han ido produciendo en los últimos años. Yo tengo aquí apuntado, porque lo he leído este verano y me parece muy interesante, el de Carmen Valls Llobet, Mujeres invisibles para la medicina, y también el de Nuria Varela, el por qué las mujeres abandonan la política, ¿no? Así como otros temas, otras publicaciones que hoy mismo también Lidia Delicado me comentaba que se ha producido en el entorno de la investigación feminista. Quiero decir con esto que entiendo que es un tema interesante, necesario y de actualidad. Así que adelanto el contenido de las primeras sesiones del curso. En esta primera sesión, Pilar Blanco Prieto enmarcará el tema bajo el título El feminismo y la salud de las mujeres. En octubre, el 7 de octubre, hablaremos de problemas médicos derivados de la actividad laboral y lo hará la compañera de Comisiones Obreras Arantxa Luque y una compañera de las Kellys, Yolanda. Y en noviembre hablaremos, el día 4 de noviembre, trataremos el tema de una mirada feminista sobre la salud mental, que lo hará Yolanda Bernárdez. Con este adelanto quiero pues, que os hagáis una idea de cómo vamos a intentar desarrollar a lo largo de todo el curso diferentes aspectos que nos hemos ido encontrando una vez que hemos empezado a ver cómo abordamos el curso. Es un tema amplio, es un tema que, como me decía Pilar, da mucho de sí y hay muchos temas que tendríamos que abordar y que a lo mejor no todos nos caben, pero que yo creo que tenemos que ir adelantando, abordando, y a lo largo del curso iremos viendo, incluso para alguna otra sesión que nos ha quedado ahí todavía sin enmarcar, pues aquellos temas que a lo mejor vayan saliendo y que entendemos que hay que plantearlos y que desarrollarlos en el aula, ¿vale? Bien, pues dicho esto, sin más paso a presentaros a Pilar, que ella me dice: soy médica, especialista en medicina familiar y comunitaria, es técnica superior de salud pública y máster en educación para la salud. Tiene formación en trabajo grupal operativo, terapia interpersonal breve, terapia gestáltica, género y salud. Se formó en autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas en terapia de reencuentro con la psicoterapeuta y profesora de la Universidad de Valencia, Fina Sanz. Pilar ha trabajado en centros de salud como médica general desde 1980 y ha coordinado grupos de mujeres con malestar psicosocial en el Centro de Salud de El Escorial y en la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Rivas-Vacia Madrid. Ha colaborado como docente en el Instituto de la Mujer, en la Dirección General de la Mujer de Madrid, en el Salud, en la Escuela Nacional de Sanidad y en consejerías de salud de diversas comunidades autónomas, impartiendo cursos sobre temas referentes a la problemática de la salud específica de las mujeres. Es articulista y coautora de varios libros relacionados con las repercusiones de la violencia en la salud de las mujeres y codirigió el libro La violencia contra las mujeres, prevención y detección desde los servicios sanitarios en el 2004. Está integrada en la red estatal CAPS de Mujeres Profesionales de la Salud
y durante 20 años ha estado trabajando varias semanas al año con grupos de mujeres en Senegal. Ahora, jubilada, nos dice: sigo en el activismo feminista. Y forma parte de la Asociación de Mujeres por la Igualdad de CALP, del Front Abolicionista del País Valencià y del Fòrum de Política Feminista. También sé que es aularia en las últimas sesiones, donde la hemos fichado. Así que nada, muchas gracias a Pilar por aceptar nuestra invitación y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, agradezco mucho a Josefa la oportunidad de estar con vosotras con este tema, porque además me ha permitido reflexionar sobre mi experiencia y revisar qué ha hecho el feminismo en estas últimas décadas y revisar un poco lo que ha hecho en los 300 años que llevamos de feminismo en relación con la salud. Me alegro mucho de que hayáis elegido este tema tan importante en nuestras vidas y confío en que podáis encontrar momentos de compartir experiencias, porque eso es lo que más os va a aportar, más allá de lo que digamos desde aquí. Y bueno, agradezco a Belén Nogueiras, que es una psicóloga feminista que ha escrito este libro. Este libro que se llama La salud en la historia del feminismo, discursos, vindicaciones y prácticas. Bueno, ha hecho un trabajo de 5 o 6 años en el cual ha recogido todo lo que se ha hecho desde el feminismo en relación con la salud. Me parece que nos deja un legado muy importante y que os sugiero para que esté como libro de consulta si tenéis alguna biblioteca. Y luego os traía también, por cierto que me ofrezco a pensar en más libros sobre la salud y el feminismo, os traía el libro que escribimos nosotras, varias profesionales, que descubrimos a través del trabajo con grupos de mujeres cómo muchas de las enfermedades que tenían que ver con que estaban en relaciones de malos tratos. Y bueno, lo escribimos, somos entre ginecólogas, enfermeras, psicólogas, alguna abogada. Fue muy rico todo el proceso. El primero fue en 2004 y esta es la última edición desde 2021. Y es la violencia contra las mujeres, preferimos llamarlo así, prevención y detección desde los servicios sanitarios. Y creo que también da claves para cómo podemos ayudar a otras mujeres, sean amigas o sean conocidas o estén cercanas. Y empiezo ya. Bueno, he dividido esto en 5 partes. La primera, os voy a hablar de cómo el feminismo, desde hace 300 años, ha trabajado con el tema de salud de las mujeres. Os voy a contar algo de los discursos y de sus vindicaciones y de las prácticas que han hecho, porque siempre las mujeres feministas han hecho práctica. Pasaremos por la Ilustración, después por el sufragismo y después por el feminismo radical. Después quiero un poco pasar a qué conocimientos y prácticas de salud se han hecho desde el feminismo, porque es ingente el trabajo que se ha hecho. Y luego contaros en España lo que ha ocurrido pues, desde que terminó la dictadura, desde el año 75, que es lo que ha ido pasando pues, en la última década del siglo XX y que ha ido pasando en el siglo XXI en relación con la salud de las mujeres. Si nos da tiempo, quiero hacer un pequeñísimo homenaje a tantas mujeres profesionales y tantas asociaciones de mujeres que han trabajado por la salud de las mujeres. Y por último, pues la reflexión que se hace el feminismo de qué podemos hacer ahora. Bueno, el feminismo ha estado desde el comienzo. Y se podría hacer una historia feminista aplicada al campo de la salud.
Recordáis que primero estuvieron las sanadoras, que se encargaban del cuidado de la salud, que tenían importantes conocimientos en la Edad Media, que fueron expulsadas y perseguidas con mucha violencia. Fueron expulsadas no solo del ejercicio de la profesión, sino también de poder acceder a la formación. Vale. Y, bueno, exigieron el derecho una y otra vez muchas mujeres, muchas comadronas, porque las mujeres estuvieron siempre presentes en todo lo que tenía que ver con la salud de las mujeres. Ellas son precursoras, ¿no? Y empiezo ya con la ilustración. En la ilustración, ya la recuerdo. ¿Se oye mejor ahora? Vale, no se oía bien. No, bueno. Pues ella escribió la Vindicación de los Derechos de las Mujeres y lo escribió en 1700, vivió en la segunda parte del siglo XVIII, 1759 a 1797. Ya ella atribuye el malestar y las enfermedades de las mujeres a las limitaciones impuestas para el desarrollo intelectual y profesional de las mujeres y a su confinamiento en el medio doméstico. Ya ella identificó lo que hoy llamamos la construcción patriarcal de la subjetividad femenina a través de la socialización que se dirigía ya al cultivo de la seducción para ser objeto del deseo masculino, ¿no? Mostró cómo para conseguir la belleza es necesario alterar nuestros cuerpos, comprimirlos, moldear sus movimientos, y se las condenaba a vida sedentaria, limitando su actividad física ya desde niñas. Esto de limitar la actividad física, que en nuestros países de Occidente ya está superado, sigue existiendo en los países del sur. En quienes hayáis ido a África, yo en Senegal lo veo todos los años, las playas están llenas de hombres haciendo deporte, de chicos jóvenes, de niños, pero no hay mujeres. No hay mujeres que hagan deportes. No está previsto que las mujeres ni siquiera paseen. Bueno, ella identificó la dependencia económica y vital que tenían las mujeres de los hombres como un factor que debilita la salud de las mujeres. Vale. Y también el daño emocional y físico que el comportamiento sexual de los varones produce en las mujeres. Y entonces, ¿qué exhortaba ya? A que las mujeres se fortalecieran física e intelectualmente, que adquirieran poder sobre sí mismas, lo que hoy llamamos empoderamiento. Y hoy, esta propuesta que ella hacía es una propuesta incorporada en el feminismo para la promoción y cuidado de la salud de todas las mujeres. Fortalecernos física e intelectualmente. Y hacer nuestros proyectos. En España hubo también mujeres ilustradas, como Inés Joyes y Josefa Amar, que no me ha dado tiempo de leer, y que afirmaron que las mujeres debíamos de ser iguales ante la salud, debíamos de ser iguales que los hombres. También dieron importancia a fomentar la fortaleza y visibilizaron el papel de los profesionales médicos al servicio de los intereses masculinos. Vamos a ir viendo cómo todo lo que ha sido el desarrollo de la salud ha sido un conocimiento androcéntrico en el que se nos ha olvidado a las mujeres y que además desde los servicios de salud, desde los profesionales, tanto de la medicina como de la psicología, se han impuesto normas de conducta a las mujeres, de las que a veces no hemos sido muy conscientes. Bueno, el sufragismo, un siglo después, ya en la Declaración de Séneca-Fall, se establece la relación entre la carencia de derechos en la esfera pública, no se podía acceder
no solo a votar, es que no se podía acceder a estudiar medicina. No eran tontos, no. Sabían lo que se traían entre manos. El patriarcado ha sabido muy bien lo que se traía entre manos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que reivindicaban las mujeres feministas? Pues poder no solo el voto, a votar y a ser votadas, sino poder ejercer como profesionales. En España los discursos los llevaron sobre todo Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán. Entonces, enfrentaron, esto es muy interesante de leer, pero no he traído más que unas frases, enfrentaron los discursos de la exclusión de la medicina por parte de las mujeres con mucho poderío, con mucha seguridad y con muchas razones. Y ya ellas vincularon el malestar y las enfermedades de las mujeres con la inacción de las facultades más nobles y con el exceso de trabajo. Y en las del pueblo, era una palabra que empleaban ellas, una expresión que empleaban, con el exceso y sobrecarga de trabajo. Decía Concepción Arenal: cuantas que se hallan mal, o tal vez son desgraciadas, sin que acierten a saber por qué, y miran como inevitable su malestar, atribuyéndolo a los nervios, a su desdicha o a su culpa, lo que ella llama la inacción de nuestras capacidades. Bueno, en 1872 se consigue que las mujeres entren en las facultades de medicina, ya a finales del siglo XIX. Y hubo dos mujeres, las dos primeras que entraron, una es catalana, Dolores Adeu, y otra Martina Castells. Ellas empiezan a hacer algo que ya el feminismo ha hecho posteriormente. Empiezan a hacer textos de divulgación. Como las mujeres estaban en las casas, empezaban a hacer textos sobre la limpieza de las casas, sobre la vida saludable, sobre el cuidado de los niños. Hay un documental en el que aparecen estas mujeres, que lo podéis ver en Movistar Plus, que se llama Pioneras, y salen ellas. Sí. Vindican la educación gratuita de las niñas, porque les parecía que era fundamental que las mujeres estemos educadas para nuestra salud. En Estados Unidos y en Europa, las primeras médicas crean escuela de medicina para mujeres porque no las dejaban ejercer abrieron clínicas para prestar atención sanitaria a mujeres y a personas sin recursos y tuvieron mucha clara conciencia de que la salud es un aspecto clave del empoderamiento de las mujeres. Bueno, estas mujeres hicieron una tesis, sus tesis se dedicaron precisamente a defender que las mujeres pudieran ejercer como profesionales y pusieron muchos argumentos contra todo eso que se decía de que las mujeres éramos incapaces para el estudio, ¿no? Que recordáis. Bueno, pues llegamos al feminismo radical con Simone de Beauvoir y en 1949 ella nos habla de las relaciones entre la salud de las mujeres y sus condicionantes, los condicionantes que tenemos las mujeres en nuestra vida. Denuncia ya las limitaciones legales para la anticoncepción y la interrupción del embarazo, que impedirían a las mujeres el control de su capacidad reproductiva y las conducían a la enfermedad y la muerte, porque hay que recordar que la interrupción del embarazo se tenía que hacer en unas condiciones tremendas, de falta de higiene y de instrumentos, y que muchas mujeres morían en el intento, ¿no? Bueno. Las vindicaciones que el feminismo radical hizo en relación con la salud, en las que nos centraremos ahora en lo que ocurrió en España, porque justo al fin de la dictadura coincide con el feminismo radical. Bueno, pues ellas
Si en algún momento no se me oye, me lo decís, ¿eh? Hablaron del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, porque eran los maridos y eran los ginecólogos los que decidían sobre el cuerpo de las mujeres, ojo. Hasta 1970 no se podía... había que pedir permiso al marido. Yo recuerdo en los años 1980, que yo estaba coordinadora en el centro de salud, discutiendo con el jefe de servicio de ginecología porque seguía pidiendo a las mujeres el permiso del marido para cualquier cosa, fuera una ligadura de trompas o fuera lo que fuera. Cuando ya esa ley se había derogado, pero bueno, la inercia sigue, ¿no? Hablaron de que era necesario la apropiación de las mujeres del conocimiento de la salud. En esas estamos, ¿no? En esas está este curso, sí. Hablaron de la psicologización y psiquiatrización del malestar y salud de las mujeres, que es otra cosa que se ha hecho mucho. De la medicalización de los procesos vitales, como el embarazo, la menopausia, que ahora nos meteremos con eso. Empieza a surgir el movimiento de las mujeres por la salud. Bueno, también en el patriarcado se seguía hablando mucho de la debilidad natural que teníamos las mujeres derivada de nuestra biología, lo cual es otra mentira. Y otra característica de todo este periodo es la invisibilidad desde la medicina de los problemas que tienen las mujeres, como el dolor crónico o la fibromialgia. Y sin embargo, la medicalización y patologización de todo lo que tiene que ver con nuestro aparato sexual y reproductivo. O sea que en una cosa se meten a tope hasta el fondo para controlar todo lo que tiene que ver con todo nuestro aparato sexual y reproductivo y todo otro tipo de enfermedades que ahí no interfiere, se invisibiliza, y sigue invisibilizado todavía. Bueno. Ahora os voy a contar algo de cómo yo llegué al feminismo y a descubrir algo sobre la salud de las mujeres. Puedo deciros que en la carrera no se hablaba absolutamente nada. Recibí de formación en relación con la salud de las mujeres. Nada. Y recuerdo que en ginecología había Botella, era el doctor Botella, y nos daba normas de comportamiento a las mujeres. Que a mí me llamaba la atención, porque yo ya era más moderna, entendía que eran los años 70, pues no me lo creía, ¿no? Y fue mi propia experiencia vital, ¿no? Ya de adulta, y sobre todo las mujeres que acudían a las consultas, pues tengo el agradecimiento hacia ellas de que fue con ellas con quien yo aprendí. Lo primero que vi es que nuestra medicina no resolvía muchos problemas de salud de las mujeres. Por más que pidieras análisis y por más que pidieras radiografías y me estudiara todos mis libros, pues ahí no venía lo que las mujeres traían. Las mujeres traían problemáticas crónicas, había siempre un tinte de ansiedad o de depresión, había muchísimo agotamiento, mucho cansancio, mucho dolor, el dolor de espalda, del cuello y muchos problemas digestivos. Entonces,
me planteé crear un grupo de mujeres y luego me enteré de que muchas profesionales en el país estaban creando grupos de mujeres. ¿Y qué descubrí en este primer grupo? Que por supuesto no dije a los jefes porque no hubieran dado permiso, y que estuvo dirigido a mujeres que se encontraban mal de todo el centro de salud, no solo mis pacientes. Y bueno, estuvimos un trimestre y nos reuníamos 2 horas a la semana, y yo había aprendido con Fina Sanz en Valencia. Esto había estado 4 años yendo a Valencia a fines de semana, y había aprendido una metodología vivencial que consistía en pues hablar entre nosotras fundamentalmente, a veces de 2 en 2, de 4 en 4, todo el grupo, hacer algunos ejercicios. Bueno, y pues yo digo, pues voy a aplicar la misma metodología que Fina. A mí estar con Fina me había dado mucha seguridad. Y bueno, ¿y qué descubrí? Pues que las mujeres, 1/3 de ellas aproximadamente, estaban siendo maltratadas por sus parejas. Algunas vinieron a contármelo en la consulta, otras lo dijeron en el grupo y otras no hablaron. Las mujeres que no hablaron tenían problemas todavía más difíciles. Pues recuerdo una que había sido persistentemente violada por su padre. La violencia sexual les costaba mucho hablar. Y bueno, pues luego había problemáticas de exceso de trabajo, y las mujeres habían incorporado mucho en su subjetividad esto de que tenían que hacer todo, tenían que ser muy perfectas, y la culpa aparecía en cuanto no hacían todo, en cuanto no estaban todo el día ocupadas en el cuidado de los otros, en el trabajo de casa, en el trabajo de los hijos y luego en el trabajo fuera. Por aquellos tiempos, yo recuerdo que trabajábamos fuera de casa el 36% de las mujeres, en los finales de los años 70. Bueno, sigo. A partir de ahí, pues que luego fui metiéndome en lo que estaba haciendo el Instituto de la Mujer, que era formación de profesionales. Lo vamos a ver luego, estaba haciendo muchísima formación de profesionales de la salud. Bueno, el feminismo descubre muy pronto en el feminismo radical, voy a decir las cosas que desvela. Desvela que los procesos vitales de las mujeres, como el embarazo, parto y menopausia, están medicalizados y siguen medicalizados. Fijaros cómo la menopausia, que es un momento de transición, en el que pues dejamos de tener la regla, se ha medicalizado y se ha logrado pues que las mujeres acudan al médico en la menopausia, porque les pasan cosas que se piensan que van a resolver los médicos, pero que no lo resuelven. Y recordáis en el año 2010, cuando a las mujeres, para que se mantuvieran jóvenes, que era una de las cosas que nos han dicho a las mujeres siempre, que tenemos que ser jóvenes, pues se puso la terapia hormonal en la menopausia, hasta que hubo un trabajo de 7 millones de mujeres, un trabajo de investigación que habían hecho las profesionales mujeres estadounidenses, en el cual se vio que estas hormonas eran uno de los causantes del cáncer de mama. Se prohibieron las hormonas, pero os puedo decir que está empezando a haber otra ofensiva. Lo vais a ver. Está empezando a haber otra ofensiva de que han cambiado las dosis, de que y que conviene que tomemos hormonas. Y que es recomendable.
Entonces pero fijaros cómo en el embarazo y en el parto... Sí, sí. Dilo, sí, mejor. Sí, yo cuando empecé muy joven, yo voy a cumplir ahora 60 en noviembre, pero con 42 años se me retiró la menstruación. Y el ginecólogo que me atendía en ese momento, de pago, todo se ha hecho de paso. No, perdón por la interrupción, pero quería hacer este inciso para que luego no se me olvide. Sí. Y entonces me medicó con hormonas y al mes yo parecía un pez globo. Y yo digo, ¿pero esto qué es? Y entonces fui a hablar con el doctor, con el ginecólogo, y le dije, digo, a ver, esto... Y dice, no, esto usted elige, o envejece rápido o se mantiene como está. Y yo le pregunté, ¿y usted le daría esta medicación a su mujer? Y me dice, no. Digo, entonces, ¿por qué me la receta a mí? Así quedó la cosa. Gracias. Bueno, ahora está habiendo una nueva medicalización de los embarazos y los partos, y es que están introduciendo, yo lo he visto, me he quedado muy sorprendida cuando he llegado a Alicante, hay muchísimas clínicas de fecundación artificial. Es toda una industria en Alicante, es lo que tú dices. Entonces, pues en principio... eso no tiene sentido. Yo lo que os diría es que si alguna vez en vuestra cercanía, en vuestro entorno se plantea eso, hace falta una segunda opinión. Una segunda opinión, y yo diría que desde la sanidad pública. Porque está claro la alianza entre el capitalismo y el patriarcado, y en la sanidad privada se está llevando mucho más. Os pongo otro ejemplo. Las cesáreas. Ya en el año 2010, la Organización Mundial de la Salud llamó la atención a España porque estaba habiendo muchas cesáreas en los partos. Un 25% de las mujeres tenían cesárea. Pero es que en este momento, leí el otro día un artículo, los partos están teniendo lugar fundamentalmente en los horarios laborales de los médicos. Ojo, es decir, que los partos o se les induce antes o se espera hasta el día siguiente. Y esto ocurre más en la sanidad, y eso no es bueno, ni para la mujer ni para el hijo que viene. Está habiendo, esto me lo comentaba el otro día una abogada, porque está habiendo multitud de complicaciones. Las cesáreas en este momento en la sanidad privada están en un 36% de las mujeres que paren. Eso es una barbaridad. Y en la sanidad pública están, me parece que era como un 20 y tantos %, pero os puedo enviar el artículo. O sea que de todas maneras en la sanidad pública está algo menos medicalizada. Yo recuerdo ya en los años 70, lo que pasa es que esta información no ha llegado, no se difunde. En los años 70 yo me compré mi primer libro, que cuando fui a Inglaterra me compré un libro que hablaba de las enfermedades de las mujeres, y resulta que en Estados Unidos se operaba a las mujeres, se les quitaban los ovarios y el útero como 3 veces más que en Europa, pero las enfermedades eran las mismas en Europa que en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué allí se operaba mucho más? ¿Lo imagináis? Porque allí está la sanidad privada. Y aquí en España quiero decir que la sanidad pública, otra de las ventajas que tiene es que, aunque por supuesto luego vamos a ver cómo influyen las farmacéuticas en la sanidad pública también, pero no lo mismo. En la sanidad pública en principio no tiene el objetivo de sacar dinero de las mujeres. Bueno. Ha habido una mujer, una ginecóloga que es Enriqueta Barranco, que es una gran feminista y que precisamente ella nos ha hablado de cómo lo que necesitan, este artículo no lo he encontrado, pero si lo encuentro os lo voy a enviar. Lo que ella necesita, lo que la mujer necesita en el parto es justo lo contrario de lo que se hace.
aquello que sí sabían hacer las sanadoras y que saben hacer y que han sabido hacer las comadronas, cuando intervienen los médicos, porque a las comadronas se las ha dejado como auxiliares. Pero las comadronas saben algo que sabemos las mujeres, que es estar presentes. ¿Me entendéis, verdad que sí? Que estar presentes y contener. Contener. También sabemos contener, es algo que hemos aprendido haciendo Pues esto no lo saben hacer los hombres. Los hombres médicos se dedican a intervenir. Entonces, intervenir todo, desde la episiotomía, que sabemos ya que no es algo que haya que hacer de forma rutinaria, que lo impusieron los médicos, varones, aunque luego las ginecólogas aprendan de los médicos y aprendan muchas de sus prácticas. Bueno, todas las intervenciones que se hacen en los partos han sido, pues son demasiadas. Luego os contaré, porque de este tema también, en este tema os lo cuento luego, trabajó el Observatorio de Salud de las Mujeres. Como 10 minutitos. Bueno, pues sí. Sí, tú me avisas. Bueno, mirad, hay un libro que hay que leer, que hicieron las mujeres, porque las mujeres profesionales han hecho mucha ciencia, Nuestro cuerpo, nuestras vidas, del colectivo de mujeres de Boston, que seguramente hayáis oído, que se hizo en la primera edición en 1981. Y luego yo quiero recordar de Alicante el colectivo feminario de Alicante, que se creó en 1987 y que ya criticaron la estructura patriarcal del sistema sanitario. Y después hubo aquí el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Alicante, que tiene una línea de investigación sobre en salud pública en perspectiva de género. Bueno, todo esto que hablan de los sesgos de género, Teresa Ruiz Cantero y demás. De aquí dos cosas. En España, vamos a ver, pues en la primera, de los años 75 al 2000, se crea el Instituto de la Mujer. El Instituto de la Mujer ha sido clave para que se hayan desarrollado las políticas de igualdad y los planes de igualdad. Desde ahí se ha trabajado muchísimo, primero haciendo jornadas de mujeres y salud, en formación de profesionales, en realización de jornadas, en apoyo a las asociaciones que se dedicaban a temas que tenían que ver con la salud de las mujeres, a guías clínicas, hasta a elaboración de protocolos, muchas guías clínicas, pues de anticoncepción, sexualidad, menopausia, y la última fue en el 2010, que fue la de la endometriosis. Es decir, que el feminismo ha estado muy ligado a las... digamos que el feminismo ha reflexionado, ha estudiado, ha practicado, porque ha creado centros, y a partir de ahí y ha estado en política. Y estaban unidas las mujeres feministas profesionales con las que estaban en la política. O sea, porque ha seguido la... A ver... Es que no sé, es muchísimo lo que el feminismo ha hecho, es que es ingente. Ingente. El feminismo, a ver, paso por encima. Es quien primero ha hablado en este país y casi quien únicamente sigue hablando del daño en la salud que hace a las mujeres la violencia en todas sus manifestaciones, de la sobrecarga física y emocional de las tareas de cuidado, de cómo el 80% de las tareas de cuidado las hacemos las mujeres
gratuitamente, cómo esto produce un deterioro de la salud importante. Si yo pregunto a mis compañeras y a las que están en medicina general y a las fisioterapeutas qué problemas de salud ven en las mujeres, los problemas que ven tienen que ver con la sobrecarga constante a la que estamos sometidas las mujeres y con la sobrecarga que las propias mujeres hemos interiorizado y nos sometemos. A eso hoy día se han añadido todas las amenazas químicas y ambientales de las que apenas se habla. Bueno, se ha añadido todo lo que es la pornografía y la prostitución, que destruye a las mujeres en un pispás, o sea, destruye la salud de las mujeres. Y todo lo que es la hipersexualización de las niñas y las cirugías estéticas. Las cirugías estéticas están aumentando cada año, haciendo mucho daño en la salud. Y no salen las consecuencias de todo eso. Ni sale por qué las mujeres van ahí. No, eso no se habla, no. Después, bueno, ya lo vais a ir viendo, todo las alianzas entre el patriarcado y el capitalismo lo vais a ver en los próximos meses. Por ejemplo, y quería comentar, ante el cáncer de mama se ocultan factores estructurales que lo causan y se nos mantiene con campañas del lazo rosa y con algo que está en cuestión, las mamografías. Desde el mundo sanitario la mamografía está en cuestión. Y no se habla nada de las hormonas en la ganadería y de las pesticidas en la industria ganadera y agrícola, ni se habla de los plásticos, que son lo fundamental porque tienen estructura similar a los estrógenos. En España ha habido en los años 2000 dos leyes muy buenas que merece la pena seguirlas leyendo y seguir exigiendo que se cumplan, porque no se están aplicando, porque no se está dando dinero para ellas. La primera habéis hablado fuera, que es en 2004 la Ley Integral contra la Violencia de Género, y en 2007 la Ley de Igualdad, que su aplicación permitiría que las mujeres pudiéramos tener mejor salud. Voy a recordar, en el año 2004 se crea el Observatorio de Salud de las Mujeres, que ha hecho cosas muy importantes. Recuerdo que la directora fue Concha Colomer, una mujer valenciana, que era pediatra y especialista en salud pública, e impulsó mucho en España. Fue realmente gracias a la mujer que extendió la atención a las mujeres maltratadas en todo el ámbito, incluidos los ayuntamientos, ¿no? Bueno, si no incluyó la formación de profesionales, pero muchos, porque ahora os diría que el año pasado se han formado 20.000, pero eso no es nada, y además de los 20.000 se han formado el 80% mujeres y el 20% hombres. Con lo cual, pero es que esta formación tiene que ser necesaria y obligatoria, seas hombre o mujer. Como si no fuera con ellos, ¿no? En efecto, claro, pero en la época en la que se inició la formación y que la iniciaron, que sí que se hizo mucho, allí iban todos los profesionales. Allí no iban hombres eso no se elegía, era una formación que tenía que saber todo el mundo. Bueno, hicieron un sitio donde había mucha violencia y que hubo incluso una página web que se llamaba Apoyo Cesáreas para todas las mujeres que estaban, lo que es la violencia obstétrica que se ha hablado hoy día. Los ginecólogos ejercían mucha agresión contra las mujeres y yo me acuerdo que vi esa página web de Apoyo Cesáreas que escribían mujeres que habían tenido cesáreas
y cómo habían sido tratadas. Bueno, escribían cantidad de mujeres, muchísimas. Yo en una semana lo dejé porque no podía asumir tanto dolor que estaba expresado ahí. No sé si esa página web sigue o no, pero el Observatorio de Salud de las Mujeres hizo, de este se podría hablar mucho tiempo, incluyó algo muy importante, que es la metodología participativa. Incluyó a mujeres asociaciones de mujeres profesionales de la salud y, por tanto, el Observatorio de Salud de la Mujer realmente estuvo vinculado al movimiento feminista. Llega el PP y lo elimina. En 2019 el PSOE lo vuelve a crear y actualmente se estaban haciendo webinarios interesantes que todavía los podéis ver en la página web del observatorio. Bueno, pues este verano, no sé si os habéis enterado, sí, ya que estáis muy puestas, que desaparece del organigrama del Ministerio de Sanidad, como si no pasara nada, como si no fuera importante el Observatorio de Salud de las Mujeres, que precisamente es lo que observa qué está pasando y cuáles son las diferencias y las desigualdades entre hombres y mujeres. Bueno, que ese es otro tema que, por suerte, ha habido 167 organizaciones feministas en España que han escrito a los ministerios, pero no sé si después lo que ha pasado, no lo sé. Que podemos pensar que son aliados y aliadas por su adscripción política, no lo son. Pues resulta que es increíble. Ay. Sí. Vale, yo creo que no os voy a decir nada más, lo dejamos aquí y bueno, pues tenéis vosotras la palabra. Pues gracias, Pilar, por tu intervención. Y yo creo que hay diferentes temas que podemos comentar y que podemos debatir, ¿no? El primero, quizás por empezar por este último, ¿no? ¿Cómo puede ser que estamos asistiendo, ya lo vemos, ¿no?, a una agresión contra las mujeres, que es una agresión que incluso sorprende, ¿no?, porque en este momento la ministra es médica, es decir, no se puede decir que es una persona que desconoce la práctica médica, ¿no? Entonces son cuestiones ideológicas, claramente, ¿no?, que van más allá de la realidad, de las necesidades y del conocimiento que seguramente esta persona tendrá. Entonces, bueno, pues una vez más, denunciarlo desde aquí, denunciar la necesidad de decir que el cuerpo de las mujeres pues es un cuerpo que tiene unas características biológicas que necesita de una atención, ¿no?, específica y que no por eso ni somos menos ni inferiores, no tiene nada que ver. Nada. Yo os diría que hay un problema de salud pública grande en este país, que es porque mata a las mujeres, ¿vale? O sea, las destruye su salud y las mata, y es la pornografía y la prostitución. Y no se considera problema de salud pública. Esto lo vais a ver a lo largo del curso. Sí, y también yo te comentaba, cuando hemos estado hablando sobre esta sesión, lo de las cifras de enfermedades venéreas, de enfermedades de transmisión sexual, cómo están aumentando de una manera exponencial muy importante, que llama mucho la atención, ¿no? Y cómo pues no hay tampoco campañas, formación e información, educación sexual, porque claro, es verdad que bueno, las prácticas de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes pues son mucho más promiscuas que a lo mejor lo han sido en otros momentos, pero sin embargo eso no va acompañado con información necesaria, ¿no? Y entonces llama mucho la atención. Sí, Lidia, toma. Sí. No, a ver, siguiendo con lo que dice Josefina y la ha comentado Pilar, es el tema de las farmacéuticas. A ver, a mí me interesa que haya más enfermedades venéreas,
Pero a mí me interesa, por ejemplo, también, y esto sí que lo abordarán las compañeras el próximo día, pero me llamó la atención que desde trabajo se establezcan días de permiso porque te duele la menstruación, pues quedar en casa porque tienes un dolor de regla, pero hay una sobremedicalización de pastillas anticonceptivas para que no te duela. Es decir, oye, mira, no vayas a faltar al trabajo, tómate las pastillas para que no te duela. O sea, para mí ha sido un refuerzo de aumento de la medicalización en mujeres jóvenes que tienen problemas de menstruación, que además sabemos que vienen derivados por sus problemas emocionales, ¿no? Guillermina. Yo quería hacerte dos preguntas. La primera, si nos podías contar un poquito la cuestión de las farmacéuticas en relación a la medicalización de las mujeres. Eso por una parte. En relación a la medicalización de las mujeres. Sí. O la falta, por ejemplo, de estudios con respecto a lo que las mujeres puedan necesitar, que parece ser, yo no entiendo del tema, pero parece ser que hay muchas cosas en las que los procesos biológicos de los varones y de los de las mujeres son distintos y por tanto requieren atenciones diferenciadas, ¿no? Eso por una parte. Y luego por otra parte me gustaría que nos hablaras también un poco de lo que está pasando últimamente con las hormonaciones de las jóvenes. ¿Hormonaciones de jóvenes? Sí, claro. A consecuencia de algunas de las leyes que tenemos por ahí. Pero hormonación para el cambio de sexo, o para lo que sea, pero vamos, digo por ahí sí. Bueno, pues en cuanto a las farmacéuticas, lo primero que se me ocurre decir es que incluso nuestro sistema sanitario público está parcialmente vendido a las farmacéuticas. Os doy un ejemplo. Una de las maneras que intervienen. Llega una farmacéutica y propone al gerente de una comunidad autónoma, al gerente que se encarga de farmacia, un nuevo fármaco al mismo precio que el anterior. Por ejemplo, imaginaros, pues ya no es un omeprazol, sino un catecoprazol, pero lo pone al mismo precio. O sea, ofrece ponerlo al mismo precio que el omeprazol mientras está en el hospital. ¿Qué ocurre? Que cuando sale del hospital, este medicamento ya no vale eso que valía en el hospital. Pero a los médicos ya se les obliga a recetar eso. Ya es lo único que está en el ordenador, porque ahora es el ordenador el que manda. El vademecum, ¿no? Sí, el vademecum que está allí en farmacia. Yo esto lo descubrí una vez que me vino alguien de urgencias, venía con 2 medicamentos muy caros, y a mí me llamó la atención de La Paz, del Hospital de La Paz en Madrid. Yo digo, esto no lo puedo entender. Cómo le han mandado estos medicamentos, que incluso pagando solo, me parece que se pagaba entonces, porque ahora se paga menos, el 25%, es que no me acuerdo, bueno, pues 10%. Era muy caro. Digo yo, pero qué raro que los médicos de urgencias estén pringados. A mí me llamó la atención. Así que llamé un día a un compañero que trabajaba en La Paz y me contó lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando es que es farmacia quien les ponía los medicamentos que tienen que sí, y luego no podían cambiarlos cuando la gente sale de alta. Y entonces ya hay medicamentos más caros y que no aportan nada. Eso es un aspecto, pero hay muchos otros. En cuanto a la actuación de las farmacéuticas, pero muchos, es que ahora no sé. Las hormonaciones que dices, pues es evidente que no tienen ningún sentido y que en pocos años hacen daño, pero mucho daño a la salud, aparte de que se están dando sin experiencia previa, sin ensayos clínicos previos. Y aparte, fijaros qué sinvergüencería, no viene en los prospectos esa indicación. Es decir, que al final la única responsabilidad es del médico que lo manda.
Las farmacéuticas, como esa indicación no viene en el prospecto, no son responsables. ¿Qué consecuencias puede tener esa información? Sí, pues vamos a ver. Mira, en el que a una mujer le estén dando, porque le dan hormonas masculinas, va a hacer que pronto vaya a tener problemas cardiovasculares. Esto ya está medio estudiado y demostrado, ¿eh? Lo que pasa que me lo tendría que estudiar más en profundidad, pero sí que es por ahí. Y a los hombres que les dan estrógenos van a tener lo mismo que cuando se daban anticonceptivos en aquellos que tenían las dosis muy altas, que se podía tener una coagulación, pues lo mismo les puede pasar. O sea, es una barbaridad. Eso es una barbaridad porque, esto os lo digo como médica de sexo, no se puede cambiar. Los billones de células que tenemos, todos ellos tienen y esto es una vergüenza que no hayan llamado a las organizaciones médicas para la ley. Eso es una absoluta vergüenza. Es como no tiene pies ni cabeza. Pero Pilar, también nos sorprende que las propias organizaciones médicas, lo mismo que los colegios de psicólogos y psicólogas, que tampoco se hayan pronunciado, que hayan estado activos, y de pediatría, etcétera. A mí me ha sorprendido que no hayan salido a dar su opinión, a hablar desde su ámbito profesional. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué crees tú que ha pasado? Parece que hay varias cosas. Por un lado, el miedo, que se da también en la universidad, seguro que hay compañeras, habréis oído, y que se da en los colegios, personas que no son fijas o que no se quieren exponer, hay miedo. Yo creo también que en medicina ha cogido a los médicos que ni se han enterado de esto. O sea, tienen muchas ocupaciones a diario como para esto que no han visto nunca nadie. Es como que estaba muy lejos. Sí, en general ha pasado muy desapercibido en la sociedad española, porque es cierto que, nosotras pues porque estamos en el activismo y llevamos muchos años siguiendo la ley, etcétera, etcétera, pero es verdad que yo lo observo y lo observaréis vosotras también, como en la sociedad en general la gente no se ha enterado, no se ha hablado, no ha estado en los medios de comunicación y seguramente pues en la medicina o en otros ámbitos ha pasado igual, ¿no? Sí, aunque hay algunas organizaciones, algunos colegios de psiquiatras, algunos de psicólogos, hay algunos, pero muy pocos, ¿no? Pocos. Espera, primero aquella compañera y después María. Bueno, sí, creo que lo he subido bien esto. No, simplemente quería, retomando el punto anterior de la presión de las industrias farmacéuticas, quería contar un poco mi experiencia como también médica que soy. Soy microbióloga, he estado trabajando mucho tiempo en hospitales, porque mi especialidad es hospitalaria, y como perteneciente a las comisiones de farmacia y de infecciones, las presiones para meter nuevos antibióticos que no aportan demasiado a los que ya están presentes en el hospital, pero que son mucho más caros, etcétera, 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 son bestiales. O sea, es que el delegado comercial te persigue por tierra, mar y aire, o sea, te acosa, te empapela el laboratorio con trabajos entre comillas, porque siempre son de parte, ¿no? Queriendo demostrarte todas las ventajas que tiene. Y al final, yo creo que al final el que la sigue la consigue, y llega un momento en que si se empeñan mucho, pues el fármaco entra en el hospital, vamos, sí o sí. Y simplemente quería aportar eso. Sí. Estoy de acuerdo. Es que me ha surgido una duda a lo que Sí. has comentado. Bueno, ya está. Mira, me ha surgido la duda cuando has dicho, como, o lo he entendido yo mal, que las mamografías podían ser una práctica violenta, violencia contra las mujeres.
y lo he entendido mal. Ya. Pero si es eso, necesito que me lo explique. Te lo explico. No, no he querido decir violenta. Porque no. es que eso me has dejado... No. Es que, no he querido decir violenta. He querido decir muy cuestionada hoy por la propia medicina. Mira, os voy a... Ha habido en España, en 1999, se creó una red de mujeres profesionales de la salud, que es la red CAPS, que la dirige Carme Valls, que sigue dirigiéndola. Vale. Y entonces, en esta red hemos tenido un seminario de autoformación, es decir, cogiendo otras fuentes diferentes a las que nos ofrecen los laboratorios, y también que nos apoyaba el Instituto de la Mujer, por cierto, muchos años, y se creó una revista que se llama Mujer y Salud. Yo os recomiendo, porque sigue estando en Internet, los 38 números eran 2 veces al año, mis.net o matriz.net, y buscas el tema. Imagínate este tema que me has dicho, que es el de las mamografías. Vale. Y entonces te vas a encontrar con opiniones que son médicas, que son científicas y que no son las oficiales. O incluso te vas a encontrar con artículos científicos en revistas de prestigio que no siguen la política sanitaria que se sigue en concreto, pues, por ejemplo, en España o en otros países europeos. Pongo un ejemplo. Habéis oído hablar de la vacuna del papilomavirus, ¿verdad? Y sabéis que está cuestionada. Esta sí la sabéis, pero ha sido el feminismo. Bien. Entonces, no tiene que ver con la violencia, tiene que ver con que es que es algo cuestionado, que no está tan claro que sea tan útil. ¿La mamografía no es útil? Vamos a ver. Te voy a poner las pegas que tiene. Las pegas que tiene es que también hay otro médico y médica que han trabajado mucho esto, que son Juan Gervás y Mercedes Fernández, que tienen un libro que es muy bueno, que se llama El encarnizamiento sanitario contra las mujeres, o con las mujeres. Este libro está muy bien. Bueno, pues, y ellos hablan de esto. Vamos a ver, te voy a decir, primero que hay falsos positivos. Ojo. Segundo, que hay tumores que no crecen. Tercero, que a partir de los 65 la incidencia es muy baja. ¿La incidencia de qué? De cáncer de mama. Estamos hablando de cáncer de mama. Entonces, pero yo no, como no soy una experta en el tema, lo que no, porque la última vez que me lo estudié este tema, tenía yo 65 años, ahora tengo 71. Decidí no hacerme más mamografías, pero eso fue una cosa personal. Lo que sí os digo es que, bueno, está cuestionado. A partir, por bastantes profesionales, No digo que no hagáis mamografía, no digo que no os hagáis una mamografía, no. Yo, Pilar, como ahora tengo 65 y lo he preguntado, sé que en el protocolo de la sanidad pública, en los 65 es la última prueba de mamografía. A mí me dijeron, y citología... lo han subido. Y citología también, me dijeron que la última. Y hay otro motivo y son las radiaciones, son muchos años de radiaciones. Sí. Sin embargo, la citología no tiene ningún problema, evidentemente. Lo que no parece que tenga ningún sentido es hacerla todos los años. Con cada 3 o 5 años sería suficiente. No, son cada 2 años, sí. Cada 2 años. Yo no
Pero leeros los artículos de Mujer y Salud, a ver qué os parecen. Otro tema, el del colesterol. Pues, claro, cuando yo empecé a trabajar estaba a partir de 250, pero como esto se define por consenso, pero lo que sí está muy claro y hay poca ayuda para eso es que lo principal que produce enfermedad cardiovascular es el fumar, que sí que se ha hecho en este país bastante, el sedentarismo, también es verdad que se ha fomentado el deporte, bueno, las alimentaciones, todas estas industriales, sí. Y luego yo diría que en último término el colesterol, pero en personas ya mayores a partir de los 65 no tiene mucho interés. Quiero decir, las estatinas, que son los medicamentos que se mandan, tienen posibles efectos secundarios fastidiados. Para todos. Para hombres y mujeres, pero hay un problema, por ejemplo, uno de los problemas que producen las estatinas es el cansancio. El cansancio y dolores musculares. Y entonces es un lío porque las mujeres tienen muchos dolores musculares y mucho cansancio. Entonces es un factor de confusión. Pero yo tampoco os digo nada, así que os puedo decir que tengo colesterol alto y lo tomo estatinas. ¿No te la tomas? No. Bueno, no, pero sin embargo... Yo he empezado este año, pero por obligación, como dice el médico, y muy poquito, 2,18 por narices, que ya tengo una edad peligrosa. Exactamente. Y entonces preguntaros, ¿y por qué no bajan más cada vez? A ver, ¿en base a qué? Es decir, ¿dónde está la demostración? Porque yo no la he visto. La primera vez que empecé a sospechar era un libro de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, un libro así gordito. Estaban muy bien descritos los factores de riesgo cardiovascular, pero luego no había ningún espacio dedicado a cómo ayudar a las personas a dejar el tabaco, cómo ayudar a las personas a tener una alimentación más saludable. Eso no se cogía, no estaba en el libro para nada. Y luego, otra cosa que se ve muchas veces al final, en letra muy chiquitita, por quién estaba patrocinado. Porque lo fundamental, lo que más se dedicaba al libro eran las estatinas. Claro, yo ya digo, esto me suena mal. Es que, claro, cuando yo me encuentro con cosas así, me suenan mal. Pero además que no te miran ni a la cara. Es decir, llegas y dices tal y menopausia, a la receta. Bueno, pues... Si te produce cansancio y dolor muscular, dejas de hacer deporte. Claro, pero ya. No, ya está. Es decir, yo no me las tomo tampoco. No debería estar tomando hace 5 años y no me las tomo. A mí Ya. no me mandaron nada, ¿eh? Hace más de 2 años me dijo mi doctora, por lo que tú acabas de decir, los estudios que habían del cáncer lo que estaba por el cáncer de pecho, y a mí me dijo, lo vas a pasar como se ha pasado toda la vida, sin nada. Tómate manzanilla, tómate cosas, pero no te voy a dar nada. Yo tengo 60 y te lo voy a cumplir. Bueno, yo voy a compartir una experiencia personal. La experiencia personal de la menopausia, que cuando era, bueno, como profesional y personal, la voy a compartir porque, bueno, creo que aquí puedo hacerlo. Antes las mujeres no tenían síntomas en la menopausia, os lo puedo asegurar que en los años 70 las mujeres no tenían síntomas, más bien estaban encantadas. Pero de verdad os lo digo. Es que... Y luego empezaron Sí. Mi madre tenía ahí, yo la vi como los tuvo ahí. Sofocos sí, pero los sofocos sí están ahí. Y más o menos. Sin embargo, la sequedad vaginal en los grupos de mujeres ves que tiene mucho que ver con cómo están las relaciones sexuales.
porque la función hacia el órgano también hay que decirlo. Entonces, si estás con alguien con quien estás muy a gusto, pues es que ni existe sequedad sexual. Esto es una experiencia de muchas mujeres, ni existe sequedad vaginal. Hola, Pilar, yo quería hacer una pregunta. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, sí, sí. Vale, vamos a cambiar un poquito de tercio y yo quería, cuando tú hablas sobre la medicina y los grupos de mujeres con los que estabas trabajando y dices que había tintes de ansiedad, de depresión, de dolor, bueno, comentas que 1/3 de estas mujeres al final estaban siendo maltratadas. Yo quería preguntarte, ¿estas mujeres sabían que estaban siendo maltratadas en ese momento? No. Eso es lo que... ¿Cómo tú consigues en algún momento que ellas reconozcan ese maltrato o cuál es la evolución en ese grupo de trabajo? Pues es que ellas lo van descubriendo. Yo recuerdo un ejercicio que era de 2 círculos, que lo aprendí con Fina y que un círculo eres tú. A ver si había... mira, lo voy a hacer. Esta eres tú, por ejemplo, y esta es tu pareja. ¿Lo veis? Sí. No sé si alguna os habéis formado con Fina. No. Bueno, pues... entonces... te dice que relaciones los círculos. ¿Cómo te sentiste tú en tu relación de pareja? ¿Cómo te sentiste? ¿Se oye ahora? Sí. ¿Cómo te sentiste tú en tu relación de pareja? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Y cómo te gustaría sentirte? Bueno, pues os podéis creer que había mujeres que ponían esto. Este era él y esta soy yo. O que ponían... Es que había... ya no me acuerdo, pero esto hay un libro de Fina en que... Los vínculos amorosos se llaman. Sí. Los vínculos amorosos. Sí. Y había muchos otros ejercicios y las mujeres acababan poniendo ellas mismas palabras a lo que estaba pasando. Sí, hombre, a lo mejor yo ayudaba algo, pero ponían ellas mismas las palabras. Sí. Hay muchos ejercicios en los libros de Fina. Sí. De todas maneras... Es que era una educación muy diferente. La mujer no sabía que estaba siendo maltratada. Lo veía como un rol, como lo había visto en su madre, lo había visto en su abuela. Era casi normal. Yo decía, mamá, ¿por qué tengo que poner yo la mesa sola? Oye, tu hermano déjalo, esa costumbre, Mi padre venía al sofá, mi madre hincha a trabajar. Pero no, yo no me podía quejar, mamá, ¿por qué tú vienes, el papá se acuesta y tú? ¿No? Ella, vamos, ¿cómo que no? En fin, lo veía así. Ya. En fin, era lo que habían visto. En fin, Sí. no lo veían como, no lo detectaban como un maltrato. Ya. Lo tenían asumido. Otro tema que yo os propongo que con los médicos y médicas mantengáis relaciones de igualdad. Que no os manden esto, o os prescriban esto o lo otro. Tenemos derecho a preguntar, ¿no? Tengo una anécdota humorística en cuanto a eso que has comentado. Y yo tengo una hermana que a lo mejor alguna de Vosotras la conocéis. Se llama Yolanda y también es de la plataforma feminista, que precisamente hoy iba a venir, pero no ha podido. Y un día estábamos todos en casa y la mayoría somos mujeres, 4 chicas y 2 chicos en casa. Y bueno, pues lo típico, lo que ha dicho la compañera. Y entonces ella se percató del asunto, tendría unos 11 años o así, se sentó con los hombres en la mesa, cogió el periódico y empezó a pasar páginas, como que estaba leyendo el periódico, imitando a lo que estaban haciendo ellos. Y entonces llegó mi madre y le dice, nena, ¿qué haces? Dice, yo es que a partir de ahora he decidido que tengo testículos. Porque claro, se ve que cuando uno tiene testículos es muy bonito sentarse y ponerse a leer el periódico. Dice, pues a partir de ahora voy a tener testículos. Y a ver ahora tú qué me dices a mí.
Debemos de ir terminando, Pilar. Ibas a hacer tú una intervención, ¿no? Ibas a hacer una intervención y yo creo que en unos minutos debemos de cerrar, ¿vale? Yo ya solo terminar de contestarte que a partir, bueno, una cosa que yo solía hacer, a partir de las palabras de las mujeres, ¿no? De pues el insulto que él había hecho, la separación, que es otra cosa que hacían siempre de sus amigas y de su familia, yo a eso le ponía, esto que estás diciendo, esto es maltrato. Eso sí hacía yo, o decía no te está tratando bien y iba siguiendo, ¿sabes? Y luego también ayudaba a que eso se pudiera relacionar con los síntomas que esta mujer tenía. ¿Cómo te sientes cuando te dice esto, ¿no? Esto se veía en el grupo, ¿no? O lo decía una o lo decía la otra, cómo se sentía, ¿no? Bueno. Es evidente, ¿no?, que hay mucho trabajo por hacer. A lo mejor en aquel momento como que era más visible porque se partía, como decía la compañera, de una situación que parecía que necesitaba de la toma de conciencia, pero yo creo que a día de hoy sigue siendo necesario y no sé. Sabéis que se han reducido mucho los recursos para la violencia. Eso es lo que te iba a decir. Sabéis, ¿no? Pero muchos. Y en especial en Andalucía. Bueno, porque al final pues las cuestiones ideológicas están por encima siempre, evidentemente. Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante, nos ha abierto ya, ¿no?, como el espacio de gran cantidad de temas que seguramente vamos a ir tocando a lo largo del curso. Así que agradecemos a Pilar su trabajo, su exposición y la invitamos, claro, a que seguir viniendo, que ya sabemos que ella siempre va a estar aquí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotras por estar ahí y por vuestras aportaciones. Me ha parecido interesante la bibliografía que ha ido enunciando y que seguramente podríamos luego enviarla a todas las aularias. Entonces, si hay alguna persona aquí, alguna compañera, que no está en el grupo de difusión del aula y quiere recibir información, nos dejáis ahora vuestros correos, ¿vale? Vale, sí. Es MYS. Vale, que se puede mandar también. Vale. La mandamos. Vale, muy bien. Gracias. Bueno, méteme a mí también. Ah, claro, venga.